Buenos días, les saludamos desde la sede de nuestra iglesia Vía Extrema, hoy martes 17 de julio del 2012, y vamos a leer los pasajes correspondientes al día de hoy de nuestro devocional Tiempo con Dios. Hoy corresponden los pasajes de Lucas capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ayer Camilo nos compartía algo bien interesante con respecto al tema de los milagros. Ayer Camilo nos exhortaba sobre no caer en el remolino de idolatrar el pecado, de idolatrar el milagro en vez de vivirlo. Y lo importante no es el milagro como tal, sino vivir el milagro. Ahí es donde realmente está la gloria de Dios. Y en nuestras vidas, ¿cuál es el mayor milagro? El mayor milagro es Jesús. Jesús es el mayor milagro que ha sucedido en la vida de todo aquel que ha logrado conocer y saber de Cristo y empezar a andar en sus caminos. Realmente, cuando Camilo ayer nos decía que viviéramos el milagro, hay que vivir la vida de Cristo. Realmente nosotros hemos sido plantados en esta tierra para vivir la vida de Cristo. Esa es nuestra razón de ser y ese es el milagro que nosotros debemos vivir. Hay algo bien interesante. Yo tengo unas notas con respecto a algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 2 dice: vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que le apartase de la orilla un poco. Era tanta la gente que estaba, era tanta la multitud que estaba agolpada escuchando la palabra de Jesús que él se sentía sofocado, entonces pidió que lo apartasen. Pero yo rescato algo bien interesante. En el versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y el 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Curiosamente, vemos que Jesús le dice a Simón: bueno, vámonos mar adentro que vamos a pescar. Y yo me imagino que Simón, como no iba solo en la barca, habría mirado
con desconfianza su tripulación, porque con alguien debería ir diciendo, él, ¿quién sabe más de pesca, él o nosotros? Porque es que se pesca es de noche, no se pesca de día, porque aquí aunque no lo menciona, yo imagino que ya era de día, y ellos estaban regresando. Y conocemos que la costumbre realmente de pescar y de tener una buena pesca es en la noche. Y yo imagino que Pedro diría, yo soy el que sé de pesca, porque es que yo soy el pescador. Jesús, él era carpintero y era conocido porque él era el hijo del carpintero. Mas, sin embargo, notemos una cosa bien interesante, y es que al final del versículo 5 dice, pero en tu palabra echaré la red. No dice cómo, pero imagino que por el Espíritu Santo Simón Pedro fue redarguido y terminó obviamente obedeciendo la palabra de Jesús, porque aquí le dice, pero en tu palabra echaré la red. Y se fueron mar adentro, y vemos que la bendición tan enorme que recibieron ellos, la cual era importante para Jesús, no los milagros, a través de los milagros que Jesús estaba haciendo en su travesía, en su inicio de su ministerio, para que la gente viera que la palabra que Jesús estaba impartiendo, que lo que él estaba diciendo era cierto. Cuando Jesús fue bautizado, la palabra de Dios dice que le fueron abiertos los cielos. Cuando le fueron abiertos los cielos, Jesús recibió todo el poder, la gloria y la honra de parte de Dios, a pesar de ser hombre, porque era su hijo. Y Jesús hablaba a una generación incrédula, a una generación de corazón duro, que no era fácil que creyeran, a una generación religiosa. Y Jesús respaldaba su palabra o respaldaba sus milagros con la palabra. El milagro es la parte física, el milagro es la parte emocional, el milagro es la parte que nosotros vemos. Y Jesús, él hacía milagros y con eso hacía que su palabra fuera contundente y que la gente creyese aún más en él, porque él, recordemos que él no solamente hacía milagros, él decía que él era el Hijo de Dios. Y a través de los milagros, él hacía que la gente se diera cuenta que realmente él era el Hijo de Dios, no solamente por lo que hablaba, sino por lo que hacía, sino por la manera como representaba las palabras y respaldaba las palabras, porque la gente se daba cuenta que a través del milagro estaba el poder de Dios y que él tenía el poder y que él tenía la potestad de sanar enfermedades, de levantar muertos, de curar cualquier clase de dolencia que tuvieran, fuera física o fuera del corazón, porque su palabra lo dice. Él había sido enviado para sanar los corazones, para dar libertad a los cautivos y para proclamar el nuevo año de Jesús y de Dios, y establecer el reino de Dios en las vidas de quienes creemos en Él, de quienes le aceptamos. Entonces, el milagro es la parte emocional, es la parte física, es la parte que nosotros vemos, es la parte que nuestra alma o nuestra naturaleza humana disfruta, pero la parte de la palabra es la parte espiritual. La palabra es la parte espiritual que nos da convencimiento de pecado, que nos hace ver que somos pecadores. Vemos que Pedro le dice, viendo el milagro, en el versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. La palabra da convicción de pecado. La palabra produce arrepentimiento, verdadero arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento hay obediencia.
y cuando hay obediencia y reconocimiento del poder de Dios sobre la vida de los seres humanos, del poder de Dios sobre aquel que le sigue. Y lo vemos aquí, algo bien importante que me llama la atención, es que cuando nosotros le damos algo a Dios, cuando nosotros nos rendimos o rendimos nuestras vidas a Dios, Dios nos recompensa y nos da de manera sobreabundante. Jesús le pidió prestada la barca a Pedro y vemos cómo sobreabundó la pesca, de tal manera que no solamente se llenó la barca de Pedro, sino también se llenó la otra barca y prácticamente se hundían del peso tan impresionante. Ellos habían estado toda la noche tirando las redes y no habían logrado sacar un solo pez de ningún tamaño, ni grande, ni pequeño, ni mediano. Y Jesús, a la hora menos indicada de la pesca, de acuerdo a la experiencia de los pescadores, a esa hora no se sacaba nada, mas sin embargo llenaron. Entonces, démonos cuenta que cuando nosotros le rendimos algo a Dios, cuando nosotros le ofrecemos algo a Dios, Él nos lo devuelve de manera sobreabundante. Y aunque no tengamos la conciencia, aunque no entendamos, Dios sabe por qué razón nos pide algo, porque a través de que nosotros rindamos ese algo que Dios nos da, Él nos bendice. Él usa esas cosas para bendecirnos y nos bendice de una manera sobreabundante hasta que llegue el tiempo en que se diga ya no más, porque la sobreabundancia es sobreabundante, valga la redundancia, es impresionante. Entonces, lo más importante y lo que yo rescato aquí es el temor que debemos tener hacia la palabra de Dios, hacia Dios. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios y el Espíritu a darnos convencimiento de pecado, se produce algo en nosotros obviamente que es el temor a Dios. Empezamos a entender cosas, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar, a iluminar y a darnos convicción de pecado y empezamos a darle un giro completo a nuestra vida. Y nos damos cuenta que realmente Jesús es lo que reza el versículo 6 de Lucas. El versículo 6 de Lucas, ¿sí es Lucas? Perdón, Lucas 5:6. Dice, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, se produce tanto gozo en nuestros corazones. Cuando lo recibimos realmente de corazón, se produce tanto gozo que uno queda, que no sabe cómo manifestarle ese amor a Dios o ese agradecimiento y ese dolor por haber permitido que pasara tanto tiempo uno con oídos cerrados y con entendimiento tenebroso, en tinieblas, por no haberle prestado atención a Cristo antes, porque yo por lo menos tuve oportunidad durante mucho tiempo de haber conocido a Cristo, aún de niño, pero por situaciones diferentes no me acercaron, sino que me apartaron. Y pues yo no tuve la suficiente conciencia en ese momento como para analizar y ver lo que Dios estaba poniendo delante de mi vida, y pasaron muchos años antes de que yo tuviera convicción de pecados, antes de que yo aceptara a Cristo en mi vida y antes de que decidiera caminar y aceptar la vida que Cristo nos brinda. Y a pesar de ello, todavía uno sigue siendo terco, uno sigue siendo todavía bastante incrédulo. Leamos Juan, capítulo 14, versículo 6, para concluir. Juan 14, 6 dice de la siguiente manera. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es nuestro camino, Jesús es nuestra verdad
Jesús es nuestra vida.